Bueno, buenas tardes a todos. Estamos llegando al Club Juventud. El capítulo va a ser estreno y estamos entrando ahora a lo que es ya el día de entrenamiento en el club. Ahí ya están los jugadores con el popular Piki. Y me voy a estacionar acá mismo, agarrar mi lugar. ¿Sí? Están ahí los pies. Ahora ya vamos a meterle en vivo nomás ya porque ya cambia el estigma. El aura es diferente, ya tienen también el envión anímico de ganar primera fecha, que no es fácil tampoco. Están entrenando ya. Bueno, me voy a bajar, aguánteme un clic. Y ya sigo. Ahí, no. Mira, un clic. Ahí ya sí. Vamos a llegar, tigre. Listo. Como siempre se cae la hierba, pero está llevada. Ya está. Vamos a ubicarlo acá bien. Ya está ahí con el Piki, todos juntos. En realidad es el toque. Piki soy yo. Me voy acomodando acá. Y ya me bajo porque ya están adentro de la cancha los muchachos. Qué pelaje. Hoy más. Ya está. ¿A quién me le aplaude? No hay. Ay, güey. ¿Quién llegó? Krillin llegó, Yo quería dejarme mi pelo como él, por ahí me dejaron así, Qué loco. ¿Cómo están? Carguen por esas cosas, yo no puedo llegar hacia mi casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Carguen por esas máquinas, yo no puedo llegar hacia mi casa, ¿verdad? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? Mi rodilla. Lianito nomás entonces. Sí. Ay, tío, bien, y después para salir con ellos. ¿Quién es la champion? ¿Qué tal vos? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Sí, pero? Sí. Contame vos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo te lesionaste? Mi rodilla, pero ese día la madre que hicimos fútbol me lesioné acá. Y no dijiste nada porque quería debutar. No, para ese fin de semana no iba a estar. Ese sí se jugaba el Y domingo. te recuperaste ahí para... Y me recuperé más o menos para el miércoles. Y ahora estamos tratando de llegar para el lunes. Si Dios quiere y el profe quiere, vamos a estar el lunes. Si no, ¿Tu primer partido fue en el... mi primer partido fue el miércoles, en primera? en primero. ¿Cómo te sentiste? Bien, por suerte. Lástima nomás que jugué 45 nomás por mi rodilla. Pero me sentí bien. ¿Y cómo te sentiste? O sea, nervio del deuda, bien me imagino. Sí, también, ya. ¿verdad? ¿Ah? Un rato. No, cuando estaba entrando en la cancha no dimensioné dónde estaba todavía. Después recién. ¿Cuándo te cayó la ficha y en qué momento dijiste, dirás, core, ¿dónde estoy parado? Y ahí cuando vi ahí a la gente, cuando no estábamos ahí por el cartel y eso. Y ahí dimensioné qué estaba pasando. Y sinceramente me emocioné y lloré un poquito por la emoción y por lo que logré. Que debutar. No cualquiera que debuta ahora. Por más que sea la última edición, pero debutar en Sí. primero en un equipo no es fácil. No. ¿Cuántos años tenés, Toby? Yo tengo 19. 19. Cumpliste el sueño de muchos de debutar antes de los Sí. 20 en primera división, ¿no?
Sí, y ese era mi objetivo, debutar antes de los 20. Y por suerte pude. ¿A quién le vas a dedicar este primer partido que hiciste a vos? Me imagino a la familia, no recuerdo, ¿no? A mi familia especialmente y más a mi abuela, que si era por ella y si Dios quería iba a estar conmigo el miércoles, pero no pudo. Me estaba cuidando de otra parte ahora. Va especialmente para ella, que siempre me apoyó y me dijo que algún día yo iba a debutar. Y con su palabra y con la fe de Dios se pudo. Felicidades, Toby. Partido hiciste. Gracias, gracias. Maestro Rochi. ¿Te has recuperado, Pio? Sí. Mi cabello lo que quiero ir allá ahora. ¿Cómo estás? ¿Por qué dos filas? ¿Por qué dos filas? Compañero tiene que pasar locura. Por tu cumpleaños, vos también pasás porque no sabía. ¿Voy a chino? No. Dale, chino. Igual, nadie conoce la pena. Una semana no oigo. A mí no me va a pasar, ya estoy ya con el pelado. Bueno, ni de ayer. Será. Pacho mal, qué mortal. Yo le digo a Giovanni, el mío se robó. Siempre te roba, te pierde. Y vamos a pasar los otros. Los dos. Se robó, y dejar pasar en el suicidio ya en el vestuario. Canal que sí, vos me escribiste, me dijiste, me robaron mi cosa, estaban en tu auto, sus zapatillas de vos. No, oye, por payaso. Seguro sus medias están en su auto y no, me robaron nada. Payaso. Me fui a llevar en el fondo y te no sé dónde. Ni yo no sé dónde es para que no vea. Bien, señores. Un ratito. ¿Qué tal están? Bien. Mashallah. ¿Y vos qué tal, bro? Yo estoy al 200%. Ay, ¿vos qué tal? ¿Qué es lo que es? Ya no hay más bien. Bien. Mira que no te estoy soñando y nada. Le cobramos la memoria porque... Bien. Vamos a hablar un poco sobre el partido. Ayer no pudimos hablar. Fíjense que iba a verla todo. No le veo a todo. Y Celso muy chico. Vale, Celso, va al frente del Celso. Cristian se pone último y Fernando 2 metros tiene bola. Dale. Ángeles, Siéntese, ¿no? Siéntese, así le va a ver a todo. Hoy está hermoso, hoy no vamos a correr. Hoy vamos a... Acá hay análisis, vamos a... Acá dentro de 2 fechas nos va a traer... Ahí todo el material. ¿Vieron todo ya? ¿Ah? No comparten, ¿ah? Sí. No es mi voz. Parece Nico cuando la mesa de una chica. Ese hablaba como hombre. ¿Quién volaba? Chito, que volaba, chito, tú te no pisabas, encima eran 9. Demasiado difícil agarrar su castellano. Ay, bracito, o sea. Ídolo. No sacó su boca ya de su boca.
tipo viaje, yo guarañete. Tiene miedo, lo palo. Directo como pecho de guarañete. Bien, bien, bien. ¿Alguien ya se tomó el tiempo de ver el partido? Yo he visto algunas partes. Yo vi casi todo. Todo no he visto, pero... Yo vi una gran parte también. Arrancamos bien, pero tuvimos complicaciones. Y muchas complicaciones, realmente. Creería que pelota frontal del 100% habremos ganado 20 y después perdimos todas. Las pelotas frontales eran letal para nosotros. Consta así que Nicolás nos salvó dos claras, creo, uno con el pie y otro acá en el segundo tiempo que sacó. Yo no entiendo cuál es el afán de ir para atrás a los centrales. ¿Qué tipo está ahí? Es fácil, ¿verdad? Yo le puedo asegurar que si era otro delantero con poquito más experiencia y ese físico, recibía, giraba y pum, le daba al arco de uno. Le daba al arco de uno. Si era Neumann te clavaba sí o sí. Yo no sé cuál es el miedo. Después hicimos en el segundo tiempo, corregimos la pelota arriba, el tipo seguía, péguense ahí, la pelota pasa, agarra al arquero. La cancha es chica. Uno tiene que sobrar y el otro va arriba. O sea, no vas a Colo puede ganarle, pero vos antes que voy a... Ya ustedes quieren adivinar la jugada, viene arriba y ustedes ya van para atrás. Vos no sabes si él va a bajar o va a girar vos. Entonces al perder el primero, al perder el segundo, ya perdemos confianza y ya fue cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro, así que nos equivocamos atrás para el gol de ellos. ¿Verdad? Eso hay que corregir ya nomás. Una de las virtudes que teníamos el año pasado era que no nos hacían goles. Era que manteníamos el arco en cero. Pero después en líneas generales bien. Los dos mediocampistas muy bien. Enea y Tute muy bien realmente. Yo creería más Tute. El gol que hicieron con Arturo, con Cristian fue un golazo. Realmente un muy lindo gol. Se dan cuenta que ahí, 3/4, hace pared y queda sí o sí mano a mano. Sí o sí, después del gol de Arturo. Muy buena jugada también, valió la pena la vez pasada patear al arco y hacer intermitente. Esa vamos a meterle más seguido. Creería que en el podio Tute o Cristian, la jugada que hizo para el gol de Zárate fue muy buena también. Pero en líneas generales bien, señores. Arrancamos bien, arrancamos con el pie derecho. Ahora va a haber cambios. Vamos a meter 3 cambios con el profe. Y eso significa de que va a haber oportunidad para 3 jugadores. De hecho que creería que para más, porque al meter uno que pasa la edad tenemos que sacar a otro o meter quilombo así. Así es que prepárense. Ya les digo que va a haber cambios. Ya les digo que vamos a rotar el equipo. Le vi a algunos jugadores tocados y quiero cuidarles. En el sentido de que no quiero que no me rindan y me digan, no, yo no estoy lo entero, no, yo me pongan excusa. Entonces, cualquiera puede jugar, cualquiera puede estar. Considero de que todos están bien, eso es bueno, eso es muy bueno. Y nada, señores, el lunes tenemos otra final, el segundo escalón. La meta es 35 puntos, ¿verdad? 35 estamos arriba, 35 más somos campeones. Así es que los 3 ya hicimos. Ahora el lunes otro partido, otro rival, un rival que conocemos bien, un rival que el año pasado no pudimos ganarle, empatamos y perdimos. Entonces este año no puede ser así. Considero de que estamos muy bien en líneas generales, pero no quiero que se me duerman. Vamos.
Todavía no ganamos nada, todavía no pasa nada. Hay que tener humildad, humildad y humildad. Estamos en la última categoría del fútbol paraguayo. Tenemos que tener humildad y tenemos que tener los huevos bien grandes para afrontar todo lo que venga. Está bien, esas son las dos claves que tienen que haber en el equipo. Agradecer una vez más a los que estuvieron ese día en el partido. Se sintió realmente el apoyo. Se dieron cuenta en muchas cosas que cambió este año el club. Cambió muchísimo para mí en 3 años que estoy acá. El recibimiento, por ejemplo, para mí fue muy lindo. Cosa que no vi desde que estoy acá, no vi. No sé cuándo cayó alguna vez, vos te acordás que fue así. El organizador. ¿Por qué se cayó? Antes sí. Con lo. ¿Te acuerdas? Pero. Después el tema del almuerzo, el tema del premio que ya es otro. Ya es otro el premio. Empezamos bien, elegante. Exactamente, entonces bueno, hay que cuidar eso, hay que se dan cuenta de que la dirigencia se pone las pilas también. Entonces no podemos aflojar, no hay tiempo de aflojar, no hay tiempo de dormirnos. ¿Está bien? ¿Alguien está a medias? ¿Estoy? ¿Qué tal? ¿Va a tener igual? ¿Por qué tienes? Hola. Menos lo que vimos con los compañeros que estábamos afuera, los errores que se estaban cometiendo, ¿cómo se dice para corregir? ¿Verdad? Que había pelotazos que se marcaban muy en línea. Eso sí, primer tiempo no costó. Primer tiempo, el lado derecho de la defensa fue un caos. Estando con algunos compañeros ahí sentados afuera, todos juntos, comentábamos entre nosotros y nos dábamos cuenta que cada pelotazo que venía parecía muy arriesgoso. Lo que pasa es que ya dudamos, pues. No digo que se hacía de esa forma, ¿verdad? Pero quizás sin darnos cuenta de los compañeros que se quedaban muy en línea y hubo 2 pelotas que se quedaron 2 mano a mano en el primer tiempo. Y una de esas fue la que Nico sacó. Sí. Dudamos. Vos al dudar ya está, ya te trabaja. Tal así que nuestro central ahí se animó y hizo un taco. No sé yo si salió nomás o si... No sé, no. Hace su pavo. No salió. Suerte que el tipo. Le pusiste la tuta otra vez en un par de. Perdón, ¿verdad, usted? Pero bueno, a corregir. Pero en líneas generales bien. Creo que el primer partido siempre hay que arrancar bien. Tenemos que arrancar ganando. Jugamos Oriental, después jugamos primero, después Pilco y quinta fecha es Colón de Ñembe. Exactamente, Colón de Ñembe. Estos 5 partidos tenemos que ganar. ¿Alguien duda de que vamos a ganar? Vamos a ganar, ¿no? Si vos jugaras. Sea quien sea. Bien, esa es la actitud. Bien, señores, arriba. Arrancamos. Dale, agradecemos y le metemos sangriento, ¿sabes? Justo queríamos hacer fútbol y Pedro dijo, ya lleva mi pesa. Algo de todo de culpa de él, sí. Hablando de eso, a 5.000 y después por número. 5.000 es la práctica, no, y acá 50%. Vamos a darle gracias al Señor por un día más de vida, por permitirnos estar todos reunidos acá, porque medianamente estamos todos sanos. Vamos a pedirle que nos ayude en la práctica de hoy para llegar lo más óptimo posible para el lunes y que podamos sacar el resultado que nos conviene, que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia.
muchachos, 5 vueltas. Dale, alrededor, 5 minutos, todos juntos. Dale. ¿Tiene la toiva? La toiva. No pasó nada por izquierda ni viento. No, pero casi que sin cabeza. No le da nada a la zona. Yo no sé pesar todavía más. Vamos a hacer lo que yo digo, escuchate. No te hagas más el Neri acá. ¿Cómo puedes hacer asegurar todos los partidos que te pruebo contra Pico, más te pido, por favor? No te pongas, bueno, ya está. Todo, no me pongas. ¿Quién le dio el mate a tú? ¿Qué es lo que quiere decir? Contra Pilco no quiere jugar. ¿Quién peinó? Fue todo. Ahí le va a coger, Puta bola de cristal ya. Betty no me haya enviado ese por el YouTube. ¿Sabes qué entré?